Gracias, Cristo. Señor, gracias por este día que tú
cielo, Jesús. Habla a Habla, Jesús. una palabra que trae crecimiento, corrección, exhortación, Señor. Abre tú nuestro entendimiento en este día, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Nombre de Para que tu Jesús. palabra, Dios mío Jesús, Precioso nombre. haga su obra, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Dios. Estamos con este deseo, Señor. Sí, nuestros anhelos. Este deseo de amarte, Dios mío. Oh, Cristo, Y de servirte como nos enseña tu palabra, Señor Jesús. ayúdanos a ello. Ahora, Señor, ayúdanos, Dios mío, a ver con los ojos de la fe, Señor. Sí, Sí, Dios, guíanos tú. A ver aquellas almas, Señor Jesús, Sí. como campos, Dios mío, que han sido ya preparados, Dios mío, Oh, Cristo. para que tu evangelio, Dios mío Jesús, sea efectivo en sus vidas, Señor Jesús. Sí, Dios. Oh, Señor. Ayúdanos con ilusión, con valentía, con gozo, Señor, anunciar tu Necesitamos evangelio, mucho. Señor. Así es, Dios. Para aquellos que tú vas a llamar, Señor. Para aquellos que ya están preparados Sí, Dios. para recibir tu evangelio. Señor. Dios. Aquellos que quieren huir, Dios mío, de la condenación. Oh, Dios. Sí. Aquellos que quieren aceptarte, Oh, Señor Señor. Jesús, Sí. como Hijo de Dios, como el único Salvador, Señor. Amén, Señor. Aquel que nos da plenitud de vida, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Y una vez, Señor Jesús, que te recibimos, Señor, tú, Señor Jesús, haces esa obra maravillosa, Señor. Sí, Dios. Haces nacer de nuevo, Señor, a una criatura, Señor Jesús. Bendito seas, Tú Cristo. nos injertas, Señor, nos introduces en tu iglesia, Señor, tu amada iglesia, Señor Jesús, para juntos, Señor Jesús, Amén, poder Señor. adorarte, Señor, Como te y mereces. alabarte, Señor Tú Jesús, solo Sí, te Dios. mereces. como es digno, Dios mío. Recibe toda la gloria y la Gracias, honra Padre. este día, Señor. Gracias por una oportunidad más, Dios mío, Sí, Señor, que gracias. tenemos en este día, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. A ti sea la gloria en este día, Señor. Recíbela, Señor. Tu trono, Dios. Como Estamos, Señor Jesús. pedimos por los que han de creer. Sí, Oh, Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Por favor, Dios. Por favor, nuestras víctimas. Tócales, Dios, tócales. Oh, Dios. Toques. Alcanza más. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Presencia se manifiesta, Señor, entre nosotros. Bendito Derrama, seas, Dios, tu Dios. gracia entre nosotros. Te amamos, Dios. Oh, Señor, aquí estamos, Dios. Sigues haciendo tu obra, Señor. Oh, Dios mío. Gracias, gracias. Sácianos de ti una vez más. Ayúdanos, Señor. Ponernos en la fe. Gracias, gracias. Oh, Jesús. Bendito seas, Dios. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más, por tu sangre, carne
Alabado sea. Tito sea Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Alabado sea. Oh, Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Señor. Tiempo y de este rato de adoración donde nos preparamos para luego entrar con su palabra y pueda bendecirnos a través de ella. Y me gustaría un poco continuar con lo que hemos hablado el domingo pasado. Sería la parte para continuar, que es en el capítulo 10 de los Hebreos, y sobre la base, ¿no?, del primer versículo, el versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró o abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y ahí es un poquito hoy donde vamos a avanzar y vemos este gran beneficio que Cristo alcanzó o logró para que nosotros podamos entrar hoy en ese lugar santísimo, recordando un poco que en el pasado, en el antiguo pacto, solamente la opción la tenía un hombre, ¿verdad? El sumo sacerdote, y el resto del pueblo tenía prohibido poder entrar ahí, no tenía este acceso, y nosotros hoy, por la gracia y en el nuevo pacto, hecho y confirmado en Cristo, tenemos esta bendición tan grande y esta gracia de poder entrar a la misma presencia de Dios. Ya no necesitamos esos intermediarios como era el sumo sacerdote de aquella o los animales, sino que por la sangre de Jesús entramos y por su sacrificio en la cruz. Y de esto quiero hablar un poco hoy, de la cruz, de la experiencia de la cruz claramente, y ese es el punto para empezar. Y aquí en la primera carta de los Corintios, Pablo toca este asunto de la cruz y lo que representa realmente. Y dice así, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, aquí dice es poder de Dios. La Reina Valera dice potencia de Dios, ¿verdad? Dice es potencia, no es cualquier cosa. La palabra de la cruz dice poder, bueno, es una revisión más antigua de Valera, dice es la potencia de Dios. Todo lo que se ejerció ahí en Cristo, todo el poder que tiene ese momento y ese acto donde el pecado, la muerte, fue destruido totalmente y abrió ese camino, rompió, se rasgó ese velo, su propia carne es el camino de que tenemos el acceso a esta entrada, a esta comunión con el Padre. Y aquí la palabra de la cruz dice que en aquellos días, poniéndonos en el contexto en Corintios, cuando Pablo llegó a Corintios, y hay en el libro de los Hechos, capítulo 18, vemos cuando él llegó a Corintio, el tiempo que estuvo allí con Priscila y Aquila, y cómo realmente cuando llegaron Timoteo y Silas, creo recordar, él deja de hacer lo de las tiendas y se dedica a tiempo completo a predicar el evangelio a los judíos que vivían allí, en Corintio. Y el debate que tenían constantemente allí, donde Pablo quería demostrar el poder de este Cristo, de este Jesús. Y en aquellos días, en esta ciudad, concretamente, y en toda la zona de Atenas, Grecia, todo lo que era la parte griega, si algo tenían es que se juntaban allí, ¿qué? Los filósofos. Y allí estaban acostumbrados a que había muchas charlas de cosas elocuentes. Allí la elocuencia, la sabiduría humana
constantemente estaban habiéndose el oído a todo tipo de enseñanzas y a todo tipo de palabrería. Y claro, la palabra de la cruz es algo que allí sonaba ¿qué? En un mundo que este mensaje de qué está hablando para todos aquellos oyentes que estamos en el contexto de aquella época, esto era ¿qué? Una tontería. No la encontraban, no les despertaba un interés de saber, ya que allí lo habitual era juntarse y venga, traer ideas, traer nuevas enseñanzas de todos los asuntos, ¿no? Y Pablo se encuentra allí y cuando se dirige a esta iglesia de los Corintios, aparte de los problemas que había y todo lo que conocemos acerca de ahí, pero no es nuestro tema hoy, simplemente dice que es porque la palabra de la cruz es necedad, y dicen aquellos que rechazan esta palabra, lo que contiene el mensaje de la cruz, el contenido espiritual profundo. Dice claramente que estos van ¿a dónde? Dice a perdición, se pierden. En esa necedad, en esa estupidez, que lo ven como una cosa estúpida, que no encuentran sentido, que un hombre venga y Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, la cruz, suba, sea muerto allí de esa forma, sea permitido, todas estas ideas humanas que están alrededor del sacrificio expiatorio de Cristo y todos estos asuntos que en aquellos días rondaban acerca de lo que la mente no puede concebir ni puede tan siquiera aceptar de esta manera. Y recuerda que el primero que habla de esto, y lo toca muy claramente, es aquí. Vamos a leerlo en un versículo aquí en Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo, después de todo el recorrido que viene hablando acerca de aquellos que ya esto lo comprenden porque han sido justificados por la fe en Jesucristo, y todo el recorrido que dice que estos ya no son esclavos del pecado, sino siervos a justicia, y que ya totalmente están desposados del pecado, y todo el recorrido, y viene a hablar de estas personas que ya no están bajo la condenación, sino que ahora en Cristo son libres por ese acto milagroso de la obra de Cristo en nuestras vidas y por la fe. Y dice aquí en el 5, porque para los que viven conforme a la carne, al pensamiento, a la naturaleza humana, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en estos asuntos, en esta manera de pensar, que es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, la mente puesta en la carne es, dice que, enemiga ¿de quién? ¿De quién? Dice, de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y a los que están bajo esta condición no pueden agradar a Dios. Si te das cuenta, esto es lo que en aquellos días es lo que reinaba por allí, este tipo de pensamiento, esta idea es lo que tenían claramente. Y esto no está mucho más lejos de hoy, claramente también. Y este seguramente que es el pensamiento de muchas personas de la sociedad en la que vivimos y en la que andamos y en la que nos movemos claramente. Dice, pero para nosotros, y ahí Pablo está dentro de nosotros, los salvos, dice esto es poder o esto es potencia de Dios. Y sigue ahí desglosando una serie de aspectos donde claramente deja algo importante, ¿no? Donde dice que Dios, por medio de la sabiduría humana, no fue como se reveló. No fue en esa manera como se conocieron, como fue conocido o se dio a conocer. Es lo que en aquellos días, con este pensamiento carnal y a través de estas ideas de las filosofías de aquella época y todo eso, para encontrarse con el Ser Supremo o con la deidad de Dios, todo era a través de esa manera. Y dice que Dios, dice en el 21, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, porque por medio de su propia sabiduría
agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y dice la manera, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. Tanto unos como otros buscan una cosa, unos buscaban las señales y otros, dice, buscaban la sabiduría. Pero dice que Dios no fue de esa manera como se reveló, sino que dice que es por medio de la predicación, mediante la necedad de la predicación de salvar a los que creen. Pablo está hablando a este grupo, en este caso en que estamos hablando y bajo este contexto, que estaban en Corintio, que eran movidos a través de este pensamiento, y les estaba recordando claramente a ellos que eran lo que eran y habían llegado hasta donde habían llegado, a ser cristianos, a ser iglesia, a ser los santificados, los fieles, los amados. Había sido claramente por medio no de la sutileza ni los pensamientos ni los recursos humanos, sino por la palabra de la cruz. Y por lo que representa claramente este mensaje. Y esto en la era apostólica también estuvo constantemente esta palabra de la cruz. Y es curioso que necedad, porque para, por ejemplo, los judíos, este asunto de alguien colgado, ellos no usan cruz, usaban la palabra madero, alguien colgado en un árbol, en un madero. Ya en la ley, en Moisés, en Deuteronomio 23, creo versículo 21, dice que todo colgado en un árbol debe ser quitado del cuerpo para que no contamine la tierra. Esta idea estaba sobre los judíos. Claro que la crucifixión de Cristo está basada bajo el juicio romano, que también lo usaba, pero la idea de los judíos no mencionaban cruz, ellos hablaban de madero. Todo el que está colgado en un madero es alguien impío, alguien degradado, alguien delincuente, alguien de muy baja naturaleza y de alguien que no podría ser esta persona que contiene este mensaje de poder de Dios. Como alguien, según la ley, interpretándola a ellos, representaba esto una persona, la bajeza, alguien degradado, era claramente crucificado porque era delincuente, para entendernos. Alguien, ¿cómo podría ser el mismo que expiaría los pecados por su pueblo? Eso no entraba dentro de la mente humana. Por eso dice que es por la necedad, por esta palabra rechazada, por esta palabra que no la encontraba en el sentido, que parecía contradictorio, cuando lo mismo apuntaba a este asunto de todo maldito que es colgado en un madero. Resulta que el resultado de todo esto viene a ser ¿qué? La gran bendición nuestra, ¿sí o no? De hecho, fíjate el conflicto que tenían y tienen. Cuando los judíos leen el evangelio predicado de la crucifixión de Cristo en Isaías 53, tienen un gran problema para entender claramente la vida sufriente del siervo. Encuentran un problema, y el problema está en la cruz, constantemente. El problema está que si es Dios encarnado, santo, puro, inmaculado, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo Dios mismo puede a sí mismo matar al Hijo en este sentido, o morir? Tienen un gran problema para entender esta porción. Pero cuando nosotros desechamos la palabra de la cruz, es ese mensaje de Isaías 53 el que estamos desechando. Y ahí lo tienes para leerlo claramente, lo que dice ese texto tan precioso donde expresa claramente los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y Pablo le recuerda a esta iglesia que tiene una serie de asuntos y de problemas, y hoy no estamos hablando de los problemas que tenemos nosotros, estamos hablando que Él nos abrió un camino nuevo a través de su cuerpo, del velo. Y eso viene por este acto que fue representado para que todo el mundo podría verlo en la cruz, en el Calvario. Y que es un asunto de la predicación de la palabra de la cruz que necesita ir untada con la fe de Dios santa para poder verlo con esta claridad y poder comprender qué es lo que allí sucedió, que es la salvación de mi alma. Y que esa sangre que fue derramada allí es la sangre que me limpia
y me purifica para poder entrar al lugar santísimo. Porque solamente en el Antiguo Testamento todo el recorrido de todos los sacrificios de los animales solamente era un recordatorio, pero no quitaba el pecado. Y recuerda que el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro dice que en un solo día se hará expiación por el pecado y para siempre. Recuerda que el autor de los Hebreos en el capítulo 9 creo que es, también dice, Cristo solo una vez hizo expiación por el pecado. En cuanto a su vuelta, no volverá a hacer expiación por los pecados, no volverá a ser crucificado. Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia de esta palabra. Y fíjate la importancia de una palabra tan sencilla que estos eruditos de aquellos días, y digo que ahí tienes Hechos 18 para verlo, rechazaban este mensaje porque eran personas que lo oído, le encantaba escuchar nuevas cosas, nuevas ideas, la filosofía, el tema de la astrología y todos estos asuntos en esta famosa biblioteca que había allí donde se juntaban. Y recuerda que ahí había cuna de filosofía, de muchos pensamientos. Pero hay algo importante en todo esto que no debemos perder. Subimos un poco para arriba y en el versículo 17, cuando el mismo apóstol Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora quédate. No con palabras que dice. Ahí hay que ponerle atención. Entonces Pablo, cuando fue allí, que podía haber hablado de una manera de elocuencia, dice, no las usó. Y dice el por qué. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, Pablo no llegó allí para impresionar a la gente, sino dice para predicar la cruz con humildad y con toda sinceridad, afinada a la revelación de Jesucristo claramente. No vino allí, yo traigo una nueva idea, mejor que la de todos, vino a predicar. Y allí predicó a los judíos que se alteraban con él claramente, con este asunto. Pero fíjate cuál era el fin, marcó esa diferencia, mismamente aquí, en el capítulo 2, en el versículo 4, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes, una vez escuchado este mensaje, no es que fuera visto Pablo, es que fuera visto claramente la esencia de quién era. Todo el enfoque de la verdad de todas esas palabras estaban centradas en la obra verdadera de Jesucristo. Era que podrían ver a Cristo a través de la misma revelación en la Escritura que Dios, desde el principio en el Antiguo Testamento, ya revela acerca de Jesucristo para los días postreros, fuera claramente visto y visible. Y dice, el fin. Y esto de la elocuencia era importante, porque aquí en la segunda, en el capítulo 2, en este versículo 4 que estamos leyendo, dice que el fin de ese mensaje y de esa demostración, de ese poder, y recuerda la palabra de la cruz es potencia de Dios. Y en el 1.16 de Romanos, el apóstol Pablo dice esto es poder de Dios. Y no me avergüenzo de ese poder. El poder de Dios en el Evangelio, en Jesucristo. Dice que primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Dice aquí algo que debemos afinar, incluso subrayar, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate si Pablo se guardó de no ser la atracción de toda admiración del mensaje que llevaba. Era el mensajero, pero no buscó para él absolutamente la referencia de ninguna gloria, sino que buscó que toda la gloria estaría en el mensaje de la predicación de la cruz.
De tal manera que si a ellos les parecía necedad, vana, tonta, estúpida, algo que no decía nada con todo lo que escuchaban, lo que salía por su boca mostraba claramente unas evidencias de una verdad, seguramente en su rostro, brillando claramente el resplandor de la gloria de Cristo, porque no estaba encubriendo ni estaba velando nada del mensaje del Evangelio. Y es más, no se estaba predicando a sí mismo, estaba predicando a Jesucristo. Y estaba exponiendo el valor de la cruz, y estaba diciendo que a través de toda esa sabiduría humana, Dios no se reveló en la sabiduría humana, sino en su misma sabiduría. Y por la palabra de la cruz, necedad, y por la predicación que parecía una necedad, acostumbrados a ese tipo de nuevas enseñanzas, Pablo dice, para nosotros los salvos, esto es el poder de Dios. Lo que allí sucedió en ese día en el Calvario, la palabra consumado es, acabado está, perfecto, con toda mente, totalmente, todo hecho, para que el hombre pecador tenga un acceso al perdón y la purificación de sus pecados. Y la palabra ahí, purificación y perdón de pecados, va con algo más allá de lo que la mente da. Es que Dios no traerá a la memoria los pecados que han sido perdonados. El pecado que fue perdonado ha sido borrado realmente. Y fíjate si hay que estar en ese punto. ¿Recuerdan cuando tiene Pedro la visión en la azotea? Cuando baja ese manto con animales impuros. ¿Y qué dice Pedro? Dice, yo jamás he comido, ¿qué? Animal impuro. ¿Y qué le dice? ¿Qué escucha? No llames tú impuro a lo que yo, ¿qué? Asegúrate de que tus pecados han sido purificados. Pedro todavía tenía esta mentalidad judía, en este caso sobre los alimentos, pero se le estaba hablando de otra cosa, y es que iba a ir a casa de un gentil, de Cornelio, a hablarle el Evangelio. Eso era inaceptable, eso no se podía aceptar. De hecho, llevó 7 testigos con él para que vieran a lo que fue claramente. Se guardó en que no entraba. Ya sabemos que en Gálatas Pablo le reprende por el tema del judaísmo, pero estamos hablando de esa visión acerca de aquello que en su mente todavía era contaminante y que dice, lo que yo he purificado, no lo llames tú inmundo. Y aquí está diciendo Pablo, esto es poder, los judíos y para los gentiles, para unos y para otros. Y dice, todo esto está demostrado en el contenido de la persona que fue crucificada ahí. En Gálatas 3:13, ¿y por qué la cruz les parecía a los judíos una tontería? Porque ellos esperaban siempre un Mesías más fuerte y más poderoso. Porque su concepto de la venida del Mesías sería alguien que entraría llevando a la nación al nivel que estuvo en los días del rey David, de triunfo, de victoria. Muchas de las naciones de alrededor sometidas claramente sobre el reinado que ejercía en aquellos días David. Y los griegos o los gentiles, en este caso eran griegos porque estaban en esta zona, ponían mucho énfasis en la sabiduría humana. Para los judíos la cruz representaba una debilidad humana. Si es Dios, ¿cuántos de los que estaban aquel día en el Calvario dijeron a Jesús que, si tú eres quién? Estás conmigo, ¿verdad? Si eres quién, el hijo de, ¿qué le dijeron? Pero Jesús, ¿a quién vino a obedecer? ¿Vino a hacer la voluntad de quién? ¿De los hombres o la voluntad del Padre? Entonces ellos veían debilidad humana. Si es Dios, ¿cómo se deja hacer esto? Si es el Mesías, el Salvador, ¿cómo se deja hacer esto? Pero si es que no hubiera sido así, ¿cómo hubiera sido vencido el pecado de tu propia vida?
¿Y cómo tendrías la esperanza de la resurrección y la glorificación del cuerpo en el futuro para reinar con Cristo? ¿Cómo sería eso si Él no hubiera llevado a cabo el plan perfecto hecho por el Padre para ejecutarlo en el Hijo en el tiempo propicio de Dios y nada más? Entonces, la palabra de la cruz tiene ese peso y tiene ese poder. Y para los griegos que estaban aquí, como para algunos de los que están seguramente aquí, la cruz parece algo sin sentido. Y es algo que no representaba sabiduría. Sin embargo, cuando seguimos avanzando en este mismo capítulo, y ahora vamos a Gálatas, en el versículo 30, dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? Dice, por obra del Padre. Están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces, estos encontraban aquí un sinsentido y a la vez algo que no representaba sabiduría, en la manera que ellos interpretaban que era ser sabio. Y sin embargo, Pablo aquí, en esta revelación que él tiene clara y en esta manera que les está presentando, dice claramente que Dios en Cristo fue hecho sabiduría para nosotros. Y justificación y santificación y redención, dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Entonces no es en los méritos humanos, no es en la sabiduría humana. Dice que todo esto descansa en los méritos de Cristo. Y un poco tocando este texto de Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿de dónde? De un madero. Primera de Pedro 2:24. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué encontramos en estas palabras? ¿Qué nos dice esto a nosotros en esta mañana, a nuestra propia vida, ¿no? Para los que dicen ya somos salvos, poder de Dios. Para los que están viendo esto como un sinsentido, una necedad, les está diciendo que es aquí donde deben ver la sabiduría. En cómo Dios lo elaboró todo, en cómo Dios preparó el propósito de nuestra salvación y la salvación de nuestras almas y nuestra redención claramente. Porque cuando estamos hablando de entrar a ese lugar santísimo, ahora confiadamente tenemos acceso y tenemos esta entrada, es por todo esto que estamos encontrando aquí. Es por el valor infinito de Cristo, es por la sangre preciosa de Jesucristo, no hay otra manera. Y vemos claramente que todo descansa sobre su persona y todo cae sobre él claramente. Y aquello que parecía algo deshonrable, como era ese crucifixión en el madero, como era ese subir a una persona a un madero y tener el cuerpo allí, con esa idea que ellos tenían, esa mentalidad de que eso era alguien despreciable, alguien, ¿cómo puede ser esa la persona que realmente nos puede redimir? Cuando nuestra ley nos enseña que todo el que está colgado en un madero es alguien maldito. Pero ¿cómo podríamos quitarnos la maldición? Porque ahora la cuestión sería, si a esto Dios le llama sabiduría, ¿cuál hubiera sido nuestra sabiduría para hacerlo?
totalmente evitando todo tipo de sufrimiento, seguramente, ¿verdad? Y todo tipo de padecimiento. Pero lo que encontramos es este mensaje claramente, y lo encontramos aquí, en Isaías 53, si lo queréis ahí para ir mirando, no es porque vayamos a leerlo todo. Lo mismo que vemos, que todo el desglose de este capítulo, ¿verdad?, o de estos versículos ahí acerca del sufrimiento de Cristo. Y ellos lo veían de esta manera y no podían, no concebían en ellos todo esto que sucede aquí, cómo está desgranado, ¿no?, paso por paso, de cómo iba a ser todo realmente. Pero si vamos un poco a la parte final del capítulo 52, dice en el versículo 13 del 52, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera será ensaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, aún así, desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él. Y aquello que parecía que iba a ser abandonado, desechado, y estas en la parte que era necesario en ese tiempo de humillación de Cristo, ahí ves claramente en el versículo 13 que él será enaltecido y levantado en gran manera y ensaltado. Entonces Jesús tenía que padecer todo eso que padeció, todos esos momentos críticos que vemos, y la gloria que recibiría a continuación. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sobre quien el Señor cargó nuestros pecados. De modo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y así vemos que después de todo esto sería enaltecido, sería ensalzado a lo sumo y estará y tendrá parte, dice, con los grandes. Y en el 52:15 él justificará a muchos. Entonces vemos claramente que la cita literal que encontramos aquí, por labios del profeta, revelado por Dios, lo vemos ese día cumpliéndolo, siglos después, 700 años más o menos. Vemos que esto realmente se cumplió literalmente todo. Y el fin de todo este cumplimiento tenía que ver también con algo que afectaría y ha afectado en nuestras vidas. Aquí en el 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, por aquellos que quebrantaron la ley de Dios. Dime tú a mí si el mensaje que parece tan fuerte, tan duro, no está cargado de misericordia y de amor de Dios para nosotros, para que nos acerquemos a Dios y entreguemos nuestras vidas, si no la hemos entregado a Cristo. Para ver claramente nuestra redención, nuestra salvación, el precio tan costoso,
el camino que se nos ha abierto a través del cuerpo del Hijo, la forma en que expresó Dios su amor de esta manera con el mundo, para el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Cuando leemos ahí estos pasajes del profeta, hablando de esta descripción, y estos hombres que hablaba claramente aquí el apóstol, que tomaban esto como tontería, como necedad, desechar este mensaje, desperdiciar esta oportunidad de ver claramente qué afecta esto a nuestras vidas. Pues hay algo que Pablo está hablando muy claro ahí, y es que esa obra de la cruz es una obra experimental para la persona que cree en Jesucristo. Y una dice que tiene, pero para nosotros, los salvos, esto es potencia, poder de Dios. Entonces, ¿cómo puedes experimentar a través de eso mismo que un poco más adelante hemos leído ahí en el capítulo 2? Dice, con una demostración del poder del Espíritu de Dios. Quien no quedamos igual y quedamos revestidos de una nueva naturaleza. Es en esa nueva naturaleza en la que podemos entrar. Es por este mismo Espíritu en el que entramos en esa libertad para entrar a este lugar santísimo. Es en esta adopción de hijos y bajo la justicia de Cristo donde podemos entrar, y no hay un dedo de acusación para que la persona pueda entrar y pueda tener comunión con el Padre. No existe nada en ese momento que pueda ser el impedimento. Ahora, no puedes desechar las palabras de la predicación del Evangelio, ni la predicación acerca de la cruz, el valor infinito de Cristo. No puedes caer en el engaño de la sabiduría humana sin sentido. Si es Dios, ¿cómo es que esto? ¿Qué debilidad había ahí? Ese hombre fue muerto. Si hubiera sido, ¿por qué no bajó? Baja, a otros sanaste, a otros hiciste esto, a ti mismo. Mismamente, los dos malhechores que estaban con él, uno de ellos, ¿qué hizo todo el rato? Si tú eres, sálvate a ti mismo. Si tú no sé qué, venga, venga y venga y venga. Buscaba una demostración, estaba buscando algo, una señal, una evidencia de que este fuera. Aún el diablo, cuando Jesús, en el poder del Espíritu, fue llevado al desierto, el diablo le dijo, haz esto, haz lo otro y aquello. Jesús no sucumbió a ninguna tentación teniendo que demostrar. Simplemente en la Escritura, la palabra viva de Dios, la palabra que alimenta, que es más que el pan, la comida de Dios, fue lo que estuvo ahí, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios solamente adorarás, y todo no tentarás al Señor tu Dios. Todas estas palabras no se las inventó Jesús, esas palabras estaban registradas, salieron por boca de Dios y estaban en las Escrituras. Jesús no vino para hacer esto, claramente. En Primera de Juan, capítulo 4, y Jesús ya habló con los suyos siempre que era necesario que se cumpliera todo aquello que está escrito y se dijo y que él dijo acerca del mismo, acerca de ese momento del valor y de la cruz. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto es el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo que estamos viendo a través de ese recorrido de la cruz es el amor inexplicable de Dios, pero a la vez es el amor experimental en Cristo
de Dios a través de Jesucristo. Dice claramente aquí, ¿verdad? Y Juan lo dice muy bien, ¿en qué consiste? Dice en el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Como resultado de tal experiencia y de tal realidad, dice, ahora nosotros amamos a Dios. No está diciendo que la amamos primero, dice, Él lo demostró primero. De hecho, cuando hablamos de este famoso pasaje de Juan, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién inicia el mundo? La iniciación sale de Dios. ¿Motivado por qué? Por su misma naturaleza, que es amor, en su misma voluntad. ¿Influenciado por qué? Si Él es misericordia. ¿Cuál es? Es algo que se nos escapa. Lo que sí nos deja claros es que tal efecto es para la humanidad. Y es para creerlo, para recibirlo, para atesorarlo, para afianzarse en ello y experimentar claramente esta verdad. Dice, de tal manera, para poder amar de esta forma, primeramente es necesario ser un receptor de tal amor. Y para tal amor, primeramente, debe quitar este pecado, debe quitar este juicio, debe quitar esta condenación y debe poner la salvación en nosotros y la redención en nosotros. Y claramente, la justicia en nosotros, justificados por la fe. Por lo tanto, la cruz representa este acto que Juan dice aquí y que refleja, y que aquellos que lo consideraban necedad, lo veían. Pablo decía, si yo me glorío en esto, y lejos esté de mí que no sea más que gloriarme en la cruz y en la cruz de Cristo, no en el mundo. Yo no me jacto ni me gozo en el mundo, yo me glorío en la cruz de Cristo. Porque juntamente con Cristo he sido crucificado y el mundo ha muerto para mí. No morirá el mundo para ti, a no ser que comprendas el mensaje de la cruz claramente lo que significa. Y este escritor americano, Tozer, lo escribe muy bien, la cruz vieja y la cruz nueva. Y la cruz vieja representaba aquellos dos hombres que fueron llevados con Jesús, uno a la derecha y a la izquierda, sabían que una vez que eran subidos a aquel madero, jamás volverían abajo. Ellos sabían que subir al madero, en sentencia de juicio, en este caso por los romanos, ¿qué significaba? ¿Qué era? ¿Qué era? Muerte. La cruz nueva, cuando se busca otro tipo de mensaje para alentar, dice que muchos es subir y que solamente representa, para los que no tienen fuerte fundamento en la fe, ni en la escritura, ni en la propia experiencia de la cruz, es solamente un momento para que te des cuenta de lo malo que has sido y que has aprendido la lección, y unas horitas ahí arriba, con un poco de castigo, y aprendiéndote unos cantos y unos versículos, vuelves a regresar a donde saliste. Salí del mundo, yo no puedo regresar al mundo. Una cosa es, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Son cosas diferentes. Y hay que saber diferenciarlas claramente. Pero muchos interpretan la cruz de esta manera, como un pequeño castigo, para darse cuenta de lo malos que han sido, y dicen, me he aprendido la lección, ya no, ahora me sé unos cantos, vengo, asisto a algunas reuniones, hago una serie de cosas externas, pero tú no has muerto al pecado, porque no has sido crucificado juntamente con Cristo. Tú piensas que solamente ha sido una cuestión de un castiguito para aprenderte. Por eso cuando bajas con ese pensamiento, vuelves a los mismos hábitos. Y tu corazón está en la misma condición y bajo las mismas influencias y los mismos pensamientos. Nada ha cambiado. Dice ahí, ¿verdad? Y hemos leído en Romanos, la mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Dice, solamente los que tienen el Espíritu de Cristo, podrán tener la mente de Cristo. Porque sabrá que son de Cristo y saben cómo piensa Cristo. Y aquí
La palabra que estamos escuchando, y fíjate, todo esto que hemos leído, en este amor que dice aquí Juan, que desarrolla, en esta acción del Padre, llevando al Hijo a este punto y el Hijo en esta obediencia, en este sacrificio, en esta voluntad, para agradar al Padre, y en esta desfiguración que tuvo, en este vituperio que tuvo ahí, en este escarnio, sabiendo que mira lo que decía ya el profeta, pero Dios lo exaltará a lo sumo y a lo máximo, y así fue. En su resurrección, en su ascensión, Cristo, que está sentado a la majestad del Padre, a la diestra, ahí, en gloria, en honra y en poder, claramente, se humilló en esta condición para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo por su cuerpo, el velo rasgado. Lo prohibido que estaba hasta entonces, ciertas fechas al año solamente se podía entrar a ese lugar, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo y ser puro para poder entrar. Aquí hay uno que supera a todos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien no tiene que purificarse. Así que recuerda, eres amado no por tus pecados, eres amado por lo que el Padre hizo en el Hijo, para que tú seas salvo de la ira venidera. No para consentir tu pecado, sino para que tus pecados sean quitados y borrados. Porque confundimos, me ama tal y como soy, sí, pero no nos quedamos igual. Cuando tú experimentas el poder de la potencia de la cruz y del Evangelio, tú no quedas igual. No puedes quedar bajo la misma condición y no puedes seguir pensando igual ni obrando igual. Y no estamos hablando de ser perfectos, pero la obra consumada es perfecta. La expiación del pecado es perfecta y la limpieza de la purificación por la sangre es perfecta. Y el Espíritu Santo es perfecto y la palabra es perfecta. Otra cosa son las traducciones. No estamos hablando de eso. Si no es eso, examina tu vida a la luz de la verdad. Y recuerda que igual has confundido aquel lugar que era para morir y ir de la cruz en adelante con Cristo, juntamente con Cristo resucitado, y no hayas confundido que la cruz solamente era para que fueras castigado un rato y te dieras cuenta lo malo que has sido y no volverías a hacer las mismas cosas. Por eso sigues igual. Dices, yo canto, me sé versículos ya, pero tú no eres un hombre, una mujer transformado a imagen. La imagen vuelto al lugar que le pertenece, en la cual fue impregnada cuando se creó al hombre, ¿verdad? De hecho, ahí mismo en Gálatas 6, Pablo lo dice, en el Gálatas 6, 14. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, que no caiga en un ego, en un orgullo propio, en una jactancia, en una arrogancia propia. Dice, pero jamás acontezca, no dice de vez en cuando, que no caiga yo en este engaño, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Comprendes? Este es el mensaje de la cruz. No es que aprendas, el castigo y el varón de dolores fue Jesucristo, no tú ni yo. Y no somos unas... Simplemente recuerda la palabra. Somos pecadores porque nacimos en pecado y por lo tanto hacemos el pecado. No hacemos pecado para hacernos pecadores. Ya somos pecadores y por eso cometemos el pecado. Porque eso ya está sobre nosotros. No podemos invertir el orden ni las frases porque esa es la realidad de cómo es. Y aquí, si no es esto, ¿cómo un hombre puede entrar a este lugar? Y hay un texto muy antiguo, o no sé si es un audio, ya no recuerdo, hace muchos años se lo mandé a Juanlu cuando estaba en Cartagena, que es de pastor anglicano de 1600, 1600, de Charles Riley, que dice lo siguiente, ¿no? No lo vamos a recitar, solamente la idea. ¿Cómo un pecador podría vivir en el cielo?
cuando su conversación no puede ser nunca santa y no puede tener nunca una conversación con los santos. ¿De qué va a hablar? No se puede sentir cómodo, es imposible que un pecador pueda en el cielo sentirse cómodo, no es el ambiente, no tiene una relación, no tiene con qué poder allí dialogar porque son cosas totalmente contrarias una con la otra. Esto es lo mismo. Si en la cruz no hemos experimentado el cambio de transformación y la sangre no nos ha limpiado y el Espíritu Santo nos ha adoptado para entrar a la comunión con el Padre, al lugar santísimo, yo, perdona que te diga, no juzgo, tú jamás has estado en la presencia de Dios, solamente has palpado en el ambiente, pero tú no estás impregnado en la sangre de Jesucristo. Estás viendo a Jesús a través de tu propia sabiduría humana, estás en el concepto de lo que tú harías y no estás bajo la sabiduría de Dios. Por eso no sientes la potencia del poder del Evangelio. Porque la palabra potencia es aquello que tiene poder y que tiene toda fuerza y toda autoridad para hacerlo. Y no necesita ninguna cosa externa ni nada que lo ayude. Es suficiente en sí misma para poderlo hacer sola, por su propia eficacia. Esa es la palabra del Evangelio. Y esa es la cruz de Cristo. Y ese es el valor infinito. Por eso aquel hombre en ese estado, a la derecha de Jesús, creo que estaba, dijo, ciertamente nosotros merecemos el castigo por quienes somos y lo que hemos hecho. Estos son nuestros actos y por eso estamos sobre este madero colgados. Mas este no ha hecho nada. Aquello que era maldición viene a ser nuestra bendición. El justo se hizo injusto para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, 2 Corintios 5. El justo, este hombre, ¿cómo pudo tener? Necesitas una revelación clara de quién es Cristo, no un concepto mental. Tú tienes que tener una experiencia real de quién es Jesucristo, para que puedas ver a la luz de su misma persona, de sus mismas palabras, quién es Jesucristo. Este hombre solamente escuchaba a uno, mírate, si eres tal, sálvate, y escuchaba a un pueblo riéndose, burlándose, y a un centurión ahí, raca, intentando, ahí cuando le tiró con la lanza y le clavó aquí, o cuando es lo que estaban viendo y diciendo ciertamente este hombre quién es, burlándose. Allí le dejaron bajo esa ropa para que se viera más o menos, para entendernos su desnudez, que era un hombre como todos y que igual que el resto, para quitar claramente la divinidad de Cristo, es decir, este no es, ahí lo veis claramente. Pero este hombre, ¿cómo pudo ver? ¿Con qué ojos pudo ver? Recuerda lo que dice el autor de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe y de la eterna salvación. Es esta fe salvífica la que te hace poder ver al autor de esta manera y reconocer quién es Cristo. Y vamos a ir concluyendo. Vamos a dejar un texto que iba a leer en primera de Juan al principio, pero vamos a ir a Isaías otra vez. Cuatro cosas antes de leer aquí en el capítulo 55. Primero, la cruz es la base de nuestra justificación. De esta manera, Cristo nos rescató del presente siglo malo. Segundo, la cruz es el medio de nuestra santificación, donde vemos claramente que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Tercero, la cruz es el tema del testimonio que hablamos y damos testimonio del poder de la cruz, de anunciar a Cristo crucificado públicamente, como dice ahí en los Gálatas. Y 4, la cruz es el objeto de nuestra jactancia. Si he de jactarme en algo, será en la cruz de Cristo. Y ahora un poco ya aquí, viniendo a Isaías 55 y regresando a traer los corazones a estas palabras que habla aquí el profeta y a este rato que vamos a tener de adoración. Dice lo siguiente:
Todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero, sin coste alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno. Léelo en tu Biblia, porque esto es para ti si no estás en Cristo esta mañana. Recuerda que la base principal que estamos hablando y que el autor en Hebreos está enseñando es: acerquémonos a Cristo. Y aquí Isaías lo que está diciendo es que acerquémonos ¿a quién? A Cristo. Está diciendo que no podemos comprar sin dinero. Está hablando que todo está pagado, consumado es. No tendría sentido. Compren sin dinero leche, pan, pero no está hablando de algo físico, material. Está hablando de la abundancia que tenemos para nuestra redención y todo está en Cristo. Y dice aquí claramente esto, y hace en el versículo 2, y digo, atiende esto, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Hace una pregunta y luego dice, escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Eso que ellos tenían como necedad, como tontería, como algo sin sentido, es la predicación, es el mensaje de Jesucristo, es la palabra de gloriarnos en la cruz. Aquí dice, escucha atentamente y inclina tu oído y ven a la cruz de Cristo esta mañana y confiesa tu pecado delante de Él. Y mira lo que dice, vivirá su alma y haré un pacto eterno con ellos. Conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Así que este rato que tenemos para adorar a Dios es también este rato para meditar en estos 3 versículos. Todos los sedientos. ¿No hay sedientos aquí? ¿Cuántos sedientos hay? ¿Cuántos tienen sed? ¿Recuerda la bienaventuranza? Los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solamente esos serán saciados. Si tú no tienes eso, no sales de aquí saciado. Habrás pillado algo en la mente, pero no serás una persona saciada. No estarás completada. Solamente cuando eres justificado por la fe, tú eres una persona saciada. Porque eres alguien sin culpa. No hay otra. No estamos aquí para cuánto cogemos en la mente. Estamos aquí para inclinar el corazón. Inclina tu oído, inclina tu corazón a la cruz. Como aquel hombre, ciertamente yo merezco, ciertamente este que se hizo maldito, resulta que ahora me bendice a mí en su maldición para que yo sea un heredero y coheredero juntamente con él de todos los beneficios en Cristo. Y solamente por él y por su sangre yo puedo entrar y tengo acceso gratuito a entrar en la misma presencia de Dios. Y no hay mérito, no es lo que me ha costado, es el amor derramado del Padre en el Hijo que me abre este camino para yo poder confiar mi alma en Cristo y venir a los pies de Cristo. Y no me gustaría que hoy nos fuéramos si no oráramos por algunas personas que realmente tienen que venir y que están ahí en su vida para acercarse a Dios, comprendiendo claramente este asunto de la palabra de la cruz y la potencia que hay en esa palabra por lo que representa y por quién estaba colgado. El madero en sí no es nada sin la persona de Jesucristo. Y su resurrección poderosa, evidentemente, y su ascensión y su vuelta que está por venir. Pero escucha atentamente y coman lo que es bueno,
y se deleitará su alma en abundancia. Fíjate, de salir de aquí vacío a salir deleitándote en la abundancia de la plenitud del Hijo, de Jesucristo. Dice ahí Pedro, ¿verdad?, que sobre su cuerpo llevó ¿qué? Todos nuestros pecados. Él fue abatido, fue herido por nuestras rebeliones, realmente. Y Él hará un pacto eterno. Así que tomemos este tiempo. Y si alguno o alguna quieren que oren por ellos, pues que vengan aquí. Pero es porque hemos escuchado atentamente, es porque comprendemos la necesidad que tenemos de ser invadidos por este amor para poder amar a Dios y disfrutar del bien que está en Dios. Ciertamente Dios es bueno, claramente, y misericordioso. Y para poder entrar en ese trono y alcanzar esa misericordia, debemos responder a este llamado de Cristo claramente, porque ahí el profeta está hablando del llamado de Dios para aquellos que escuchan las palabras que salen de Él claramente, y esas son las que hablamos, puedan bajo esas palabras influenciados en sus corazones, sean los que respondan claramente a Él mismo. Nosotros solamente que somos mediadores, no somos otra cosa, o siervos, servidores, colaboradores, no somos más que eso solamente. Pero nos ha llamado a hablar su palabra y a predicar el Evangelio de esta manera y hacer un llamado claramente a la cruz, porque el tiempo es corto, los días son malos, estamos escuchando, no caigas como cayeron, y es un poder exclusivo de Dios y único. Y mediante Cristo, para que nosotros lo obtengamos por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, y si salen algunos más, pues algunos de los que estáis aquí, de los que ya tenéis tiempo también, y estáis aquí como personas, claramente ancianos de aquí, si lo queremos llamar así, orar también por la gente. Entonces, esta es la invitación. Quien quiera, que venga. Puedes venir, porque saldrá más gente. Entonces, no sé, Paco, Juan, Martín o Fran, alguno más, pues Vicente, venís y oráis por la gente. Ahí están ellos, mira.